3, 2, 1. Un saludo cordial a todas las personas que hoy nos acompañan en un nuevo programa de charlas organizado pues, por la Red de Apiterapia de Salud Integral México y la Organización Mundial de Apiterapia. Hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Lidwin y Rodrigo de Apicultura Sin Fronteras. Carlos, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches aquí en Argentina. Un saludo enorme para usted, David, para el amigo de muchos años, Rodrigo, y quiero también saludar específicamente y especialmente a Angélica y a Gustavo, que tengo la suerte de conocerlos de mis 45 viajes a México, los vi varias veces. He estado en Tulum dando alguna conferencia organizada por Gustavo. Y bueno, y Angélica, que también la conozco de hace muchísimos años. Quiero agradecerles a ellos por tenerme en cuenta, por incorporarme. Lo que yo humildemente pueda aportar en el tema de la apiterapia, que bueno, que es bastante acotado, ¿no es cierto? No soy, no estoy muy diversificado, pero sí estoy bastante inmiscuido y con bastante experiencia práctica y técnica en todo lo que es la producción del veneno de las abejas, la fabricación de algunos productos para la salud humana derivados del veneno de abeja y la comercialización que, bueno, estamos por suerte presentes en varios países. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que vean esta conferencia. Un gran honor de tenerlo a Carlos, que justo previamente a dar el vivo estábamos hablando que desde el 2007 nos cruzamos en una exposición y hemos hablado muchísimo, y él ya desde ese momento estaba con el tema de la pitoxina, extracción, comercialización. Entonces a todos en el día de hoy les digo, quédense, repliquen esta conferencia. Bueno, Rodrigo tiene ahí algún problema con la conexión en internet. Ya lo vamos a recuperar prontamente. Pero bueno, nos comentaba que llevaban bastante tiempo sin verse, Carlos. Sí, Rodrigo es un periodista muy reconocido, tanto a nivel nacional como internacional. A mí me dio muchísimo apoyo cuando yo estaba empezando a difundir lo que es la producción de veneno de abejas, con un video que tuvo mucha repercusión en su momento dentro de este pequeño mundo de la apicultura, pequeño respecto de la pitoxina. Ese trabajo que él hacía referencia de la producción de apitoxina, en ese momento estuve hablando respecto de la producción del veneno de abejas y la comercialización. Cuando nosotros empezamos en mi zona, lamentablemente no existían las redes sociales, entonces era muy difícil obtener información. Bueno, ahí está de vuelta Rodrigo, no sé si querés pasarle la palabra. Ya regresó Rodrigo. Sí, justo se me cortó la conexión, disculpen, decía que desde el 2007 lo conozco a Carlos, un gran especialista en el tema de lo que, y pionero en el tema de lo que era el tema de manejo de las colmenas, extracción, manipulación del producto de la pitoxina, y bueno, incorporado con el tema de distintos tratamientos. Entonces están todos invitados a compartir esta mega conferencia porque... Bueno, parece que Rodrigo tiene ahí un poco de intermitencia. Ah, bueno, ya. Que le decía que los apicultores en algún momento van a preguntas que tienen que ver con la parte de la colmena o manejo, pero lo fuerte va a ser sus experiencias que tiene Carlos en el tema de el uso de la pitoxina en distintos tratamientos. Así es, Rodrigo. Y tenemos a Angélica y a Gustavo de la Red de Apiterapia y Salud Integral México. Les damos una cordial bienvenida. ¿Cómo están, Angélica y Gustavo? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues estamos muy bien, muchas gracias. Pues aquí, como siempre, cada semana contentos de estar con ustedes, con el público que nos está siguiendo, atento a estos temas.
Bueno, pues aquí también nos reencontramos con Carlos. Él ha estado aquí antes en México en varios lugares, ha estado en Quintana Roo, aquí en el Estado de México con Angélica también. Hemos tenido la oportunidad de invitarlo también a participar y amablemente siempre pues está compartiendo de estos conocimientos sobre el uso de la pitaxina, sobre el beneficio de los componentes terapéuticos y su efecto en distintas enfermedades autoinmunes, tales como el caso de artrosis, artritis, reumatismo y otras enfermedades articulares similares. Bueno, aquí también le dejo la palabra a Angélica para Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenido, Carlos. Adelante. Por continuar, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, Carlos, nos traes un tema muy interesante. Vas a hablar sobre la extracción del veneno de abejas y sobre el uso del veneno de abejas en el dolor articular, que es obviamente, digamos, un tema que llama mucho la atención de las personas porque pues es un problema muy frecuente de salud. Y dentro de la apiterapia, obviamente el veneno de abejas pues es quizás la sustancia más conocida y tal vez la más importante. Entonces, bueno, Carlos, ese es un tema muy interesante y te dejo la palabra para que, por favor, comiences. Bueno, muchas gracias, David. Vuelvo a reiterar el saludo para Gustavo y para Angélica, amigos de México de muchos años. Bueno, cuando yo inicio el tema de la extracción y de dar a conocer lo que es la producción del veneno de abejas, un poco va de la mano respecto de todas las herramientas que tienen los apicultores. Los apicultores tienen muchísimas herramientas y quizás no están todas del todo explotadas. Para mí, la diversificación del apicultor es un tema muy, pero muy importante. Nosotros, por la experiencia que tengo yo en mi país, aquí en Argentina, el apicultor siempre nos dedicamos mucho a la producción de miel y material vivo. Y realmente estamos dejando de lado productos maravillosos que son el propóleo, la jalea real, el polen, la pitoxina, la cera. Y realmente, cuando yo me metí en este tema de la producción de veneno de abeja ya hace unos 30 años, era bastante más joven, vi que había un nicho el cual el apicultor no se estaba dedicando. Entonces, lamentablemente, la respuesta era, ¿para qué nos vamos a dedicar a producir, en este caso específico, apitoxina, si no hay mercado? Esa pregunta tiene una respuesta que es muy importante, que la tienen que tener en cuenta todos los apicultores y los amantes de las abejas. La única manera de poder extraer, producir y comercializar un producto es informando a la gente. Nosotros tenemos una gran ventaja como apicultores que, como se dice en la jerga, todo lo que viene de la abeja tiene buena prensa, decimos en Argentina. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que produce la abeja, el inconsciente colectivo sabe o intuye que es algo útil para el ser humano. Porque convengamos que las abejas es uno de los seres humanos, uno de los seres vivos más importantes del planeta. Y esto ha hecho que, lamentablemente, no se difunda más este tipo de temas. Hoy en día, gracias a Dios y gracias al trabajo de ustedes, y donde incluyo, por supuesto, a Angélica, a Gustavo, a usted, David, a Rodrigo, que hace un trabajo impresionante con la difusión de temas de apiterapia y producción de productos que no son la miel, es sumamente interesante dar a conocer a la población los beneficios de estos subproductos de la colmena. Y el éxito está asegurado porque son productos tan nobles que siempre nos van a hacer bien. Muchas veces hasta el propóleo mal extraído, hasta el polen mal secado,
nos hace bien, tiene propiedades que realmente son maravillosas. En el caso de la pitoxina también, se cometían y cometemos muchos errores en la producción, pero hemos tratado de ir mejorando la calidad del producto final. La pitoxina es un derivado de la abeja que debe ser tratado con mucho cuidado en este sentido. No exponerlo al oxígeno en forma directa porque pierde propiedades. No quiere decir que se eche a perder. Pierde propiedades terapéuticas. Entonces, la importancia de la producción es que el veneno, en su estado líquido, cuando sale de la abeja, no entra en contacto con el oxígeno. Eso es fundamental. Es fundamental en el sentido que va a perder propiedades terapéuticas. También tenemos que tener en cuenta que el veneno de abejas debe ser mantenido con luz muy tenue, porque también se perjudica con la intensa luz, se perjudica con intenso calor y se perjudica con la presencia del oxígeno. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a servir más? No. Los productos de la colmena son muy nobles y es muy difícil echarlos a perder, pero sí que van a disminuir sus capacidades terapéuticas. Entonces, en todos los cursos que hemos ido desarrollando a lo largo de toda América y alguna conferencia en Europa, hemos dado a conocer esto que es tan sencillo pero tan importante. El veneno de abejas debe ser aislado del oxígeno, debe tener la menor cantidad de contacto en el tiempo con el oxígeno. De esa manera va a mantener sus propiedades intactas. Nosotros sabemos que las propiedades que tiene demostradas científicamente el veneno de abejas lo hacen un producto natural único. De hecho, si nosotros hablamos de las propiedades del veneno de abejas, sabemos que es analgésico, antiinflamatorio, vasomotor, anticancerígeno, antimicrobiano, antiviral y protector radioactivo. Esas 7 propiedades demostradas científicamente lo hacen un producto único. No existe en el mundo ni producto natural ni producto químico industrializado que tenga esas propiedades. Por eso, el veneno de abejas se vuelve un producto maravilloso. De vuelta vuelvo a repetir, todos los productos de la colmena son maravillosos. A mí me toca hablar hoy de la pitoxina y voy a recalcar las principales virtudes, los usos, y en principio estaba remarcando que los apicultores tenemos que ser los difusores de las propiedades, en este caso de la pitoxina. Cuando yo inicio mi campaña de promoción de mis productos, ¿por dónde empecé? Empecé por los apicultores. ¿Por qué? Porque el apicultor es el que primero quiere saber qué es lo que puede hacer con la pitoxina. Y lamentablemente, y esto también hay que decirlo, en cada familia de los apicultores hay gente que sufre dolores que pueden llegar a ser invalidantes. Entonces, cuando empezamos a dar las conferencias para apicultores, de hecho, una de las primeras que di en el año 2007, en donde Rodrigo filmó esa conferencia y tuvo bastante repercusión, se la di a apicultores. Y ahí un poco nace el interés de la gente por los productos derivados de la pitoxina. Esto hace, y me convence cada vez más, que los apicultores no debemos ser solamente mieleros. Tenemos que estudiar muy bien los productos que tenemos en nuestra colmena, hablar e informar, ¿sí? De esa manera nosotros generamos el interés en una sociedad que está ávida de información, pero de información confiable. No de información que no se sabe la fuente, sino que si la información está dada por apicultores que tienen su peso en localidades o en regiones, va a hacer que la apicultura, y en el caso que más nos llega, que es la apiterapia, siga creciendo.
yo siempre doy varias charlas en vivo por Facebook, doy muchas charlas en radios, en televisión, y siempre las dirijo en principio al apicultor, pero también me tengo que abrir a la sociedad que no está en contacto con las abejas y está esperando conocer las bondades y las virtudes y la ayuda que nos pueden brindar los productos de la colmena. Cuando inicié en la producción de veneno de abejas, por supuesto que era muy difícil difundir porque no estaban las redes sociales. Pero bueno, eso me llevó a viajar muchísimo, a tener mucho contacto con apicultores, y luego ese ruido que se generó entre la comunidad apícola de Norteamérica, Centroamérica y de Sudamérica, llevó a que la gente se empiece a interesar. ¿Por qué? Porque los apicultores empezaron a hablar de este producto que realmente es maravilloso. Como le puso un gran amigo de Coatepec, en el estado de Veracruz, es el oro blanco sin explotar, la apitoxina. Y de hecho tiene un valor tan alto o más alto que el gramo de oro. De esa manera, nosotros fuimos introduciendo con mucho esfuerzo y en forma personalizada la producción primero para darle el conocimiento a los apicultores de cómo era la producción del veneno de las abejas. Y luego hablar en forma muy clara, no para el profesional médico, porque la mayoría de la audiencia era gente que estaba con problemas de salud, en qué nos podía ayudar el veneno de las abejas o apitoxina. Entonces, quiero hacer una breve reseña de cómo producimos el veneno. Nosotros trabajamos con máquinas extractoras, le llamamos, con parrillas en las cuales circula una pequeña intensidad de corriente eléctrica que molesta a la abeja. Estas las colocamos en la piquera o en la puerta de la colmena, no adentro porque consideramos que es demasiado agresivo. Entonces, cada vez que la abeja entra y sale, en un periodo de 1 hora cada 15 días, que es lo que le colocamos la parrilla extractora, toca esos alambrecitos y le genera un cosquilleo por la electricidad que circula por esos alambres, le produce un cosquilleo que la hace reaccionar, entonces aguijonea. ¿Dónde aguijonea? Bueno, intenta aguijonear en el alambre, pero como en el alambre donde circula la corriente es imposible, sigue hacia abajo y se choca con el vidrio. Y en el vidrio nos deja una gota de veneno. Pero ese vidrio nosotros lo recubrimos con un látex sumamente finito, donde el aguijón de la abeja no se engancha, el arpón no se engancha. Entonces, de esa manera no matamos abejas. Porque aquí es muy importante tener en cuenta que la producción de veneno de abejas, de la manera en que nosotros lo hacemos, es una metodología sustentable. No nos gusta matar abejas, no nos gusta dejarlas lastimadas. Entonces, eso nos valió que en el año 2008, previo a un viaje a un congreso de apiterapia en Alemania, pudiéramos llevar la primera certificación orgánica de apitoxina. Claro, todos me van a decir, sí, pero si la apitoxina siempre es orgánica porque no tiene ninguna alteración adentro de la abeja. Y eso es cierto. Pero lo que nosotros agregamos a esto, es que no había, a través de del control que nos daban las empresas certificadoras, que no matábamos abejas. Entonces, eso generó una doble credibilidad. Demostrar que se puede extraer el veneno de las abejas sin alteraciones y poder producir sin matar abejas. Hemos dado infinidades de cursos desde Chile hasta México, pasando por varios países, y eso lo hemos podido demostrar en forma presencial. Eso es muy importante porque hoy en día la matanza de abejas está casi sumamente criticada. ¿Está bien? Entonces, hablamos de un producto que se puede extraer de las abejas sin matar
este amado insecto que nosotros tanto nos gusta criar. Eso por un lado. Una vez que el veneno está en las planchas o en los vidrios, lo que se hace es dejarlo secar o deshidratar, y al cabo de unas 15 a 20 horas ya está en condiciones de ser retirado a través de un elemento cortante de los vidrios. Acá hay un paso intermedio en donde si nosotros raspamos esos vidrios y dejamos que el aire, el oxígeno intervenga, nos va a deteriorar el producto. De esa manera, lo ideal es saturar la cámara donde se está raspando con gas carbónico. El gas carbónico es inerte y no genera la oxidación que genera el oxígeno. Eso es una manera de siempre mejorar la calidad de la materia prima que nosotros luego vamos a utilizar para hacer medicamentos naturales para humanos y para animales. Por lo cual, estamos hablando de una cosa muy seria. No estamos hablando de que vamos a alimentar, no sé, un cerdo. No, vamos a tratar a seres humanos con una sustancia que debe ser de primera calidad. No solamente para cuidar al paciente, sino también para dar un mejor resultado en el tratamiento terapéutico, porque mientras más cuidado esté el veneno, mejor respuesta terapéutica nos va a dar. Una vez que ese veneno está deshidratado y envasado para que siga manteniendo un no contacto con el oxígeno, pasa al laboratorio en donde se elaboran distintos productos. Nosotros producimos en este momento apitoxina inyectable, ya desde hace más de 30 años, apitoxina en gotas sublinguales, un efecto sistémico muy interesante desde hace unos 10 años, y apitoxina en gel. Esos 3 productos son para el tratamiento del dolor pura y específicamente, aunque sabemos que la apitoxina, además de ser un excelente analgésico antiinflamatorio natural, tiene una función que quizás es más importante. Es un excelente inmunomodulador. Nos eleva las defensas y nos puede brindar una calidad de vida muy, pero muy buena. Entonces, estos productos que son para el tratamiento de la salud, hemos ahora incorporado, y creo que en aproximadamente 2 meses, también líneas cosméticas. Líneas cosméticas en cremas faciales, cremas corporales, que realmente funcionan muy bien. Y eso es por un principio que tiene el veneno de las abejas, que es la activación de la microcirculación. Cuando uno se aplica una crema o se aplica un gel, lo que hace es activar o estimular la microcirculación periférica. Y como bien sabemos, cuando se estimula la microcirculación periférica, lo que hace es estimular la llegada de sangre. La sangre trae oxígeno y el oxígeno es precursor del colágeno, que tanto en la piel como en las articulaciones es excelente para mejorar el tejido. Eso nos ha dado realmente un excelente resultado. El componente presente en más cantidad del veneno es la melitina, que es una enzima que lo que genera es una vasodilatación muy potente, aparte de otras propiedades, pero esa es una de las más importantes, y es la que nos ayuda a mejorar los tejidos. Aquí voy a hacer una salvedad. Después, si hay alguna pregunta, por supuesto, la intentaremos evacuar. Yo quiero adecuarme a los tiempos que me han solicitado, no me quiero extender mucho más, para que después haya tiempo para las preguntas. Luego, el veneno de abejas, cuando elaboramos estos productos para el tratamiento de la salud y para el cuidado de la piel, nosotros tenemos una metodología muy sencilla de tratamiento, muy sencilla de tratamiento. Normalmente a nosotros nos llegan las consultas por dolores articulares derivados de la artritis o de la artrosis. Nos llegan consultas sobre hernias de disco,
problemas de nervio ciático, problemas de facial trigémino, manguito rotador, codo de tenista. Bueno, esas son las cosas que más consultan. El 90% de la consulta ronda en ese tipo de patología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, primero, comenzamos con dosis muy bajas que son desensibilizantes. Por eso nosotros no tenemos problemas de reacciones alérgicas. Iniciamos con dosis sumamente pequeñas que son desensibilizantes. A lo largo de 30 años jamás tuvimos un shock anafiláctico. Y eso también nos alienta a hacer conocer esta metodología de trabajo. ¿Para qué? Para llegar a dar más beneficio a más cantidad de personas. Y por supuesto, para poder asesorar a todos los médicos, terapeutas, enfermeros, kinesiólogos, quiroprácticos que tratan el dolor, tengan una herramienta confiable para el tratamiento. Entonces, nosotros iniciamos los tratamientos de la siguiente manera. Le decimos al paciente que inicie probando, usando siempre las gotas sublinguales. Las gotas sublinguales se colocan bajo la lengua, se las mantiene aproximadamente 1 minuto en la boca. La vía sublingual es muy rápida, pasa rápidamente a la sangre. La pitoxina necesita de la sangre. Es por eso que no se puede hacer una infiltración dentro de la articulación porque no tiene sentido. Es más, es perjudicial si vamos al caso. Entonces, las aplicaciones y el consumo oral es porque necesitamos que entren en el torrente sanguíneo. Cuando las gotas sublinguales, que nosotros recomendamos tomarlas todos los días, a la mañana y a la noche, 5 a la mañana y 5 a la noche, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a entrar en el torrente sanguíneo y va a ejercer todas estas propiedades que tiene la pitoxina. Algunas propiedades son las por las cuales el paciente llega, que es el dolor. ¿Sí? Pero vamos a brindarle al paciente otras propiedades, como por ejemplo la vasora, es mejorar la circulación del paciente. La pitoxina tiene la capacidad de destruir trombos, que por ahí el paciente todavía no tiene síntomas. La pitoxina tiene la capacidad de mejorar la fuerza de contracción muscular, entonces nos va a mejorar el funcionamiento del corazón. Tiene la capacidad antiviral y antimicrobiana, por lo tanto nos puede quitar patógenos de encima que nos están quizás enmascarando ya alguna enfermedad. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde digo yo, es tan importante la parte analgésica, pero quizás sea más importante la parte inmunomoduladora del veneno de abeja. Por eso es que muchas veces viene la pregunta, bueno, ¿conviene utilizar la pitoxina como un preventivo? Y sí, por supuesto. Por supuesto que conviene usar la pitoxina como un preventivo. Y en ese caso no hace falta inyectarse, en ese caso solamente con las gotas sublinguales se puede ejercer ese efecto de mejorar nuestras defensas. De hecho, ¿quiénes son los que más nos demuestran que la pitoxina es un excelente preventivo de enfermedades? Bueno, los apicultores. Los apicultores son los que más veneno de abeja reciben durante toda su vida, queriendo o sin querer, normalmente sin querer, porque el aguijonazo de la abeja siempre llega cuando uno está trabajando en el apiario, y de esa manera se ha demostrado que los apicultores son los trabajadores que menos enfermedades crónicas autoinmunes padecen. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas autoinmunes, hablamos de esclerosis múltiple, de artritis, de cáncer, para hablar de algunas. Entonces, la pitoxina se recomienda como preventivo, no solamente para tratar una patología o un dolor en particular. Cuando el paciente llega con dolores crónicos ya de una artritis avanzada, de una fibromialgia avanzada, de una artrosis avanzada, problemas de nervio ciático, como decía hace un rato, son las consultas más frecuentes que llegan a nuestro centro. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, como el paciente que llega normalmente tiene dolores agudos localizados, ahí atacamos el dolor, la patología, con la conjunción de los 3 productos. Iniciamos con las gotas sublinguales y el gel, y a la semana, cuando ya ha habido una desensibilización importante, empezamos con las aplicaciones localizadas en pequeñas dosis de apitoxina,
con jeringa de insulina. Podemos hablar de dosis quizás en otro momento, porque, bueno, quizás se va a hacer demasiado largo si no, y no quiero sobrepasarme los tiempos. Entonces, ese es el tratamiento para el dolor crónico agudo que nosotros recomendamos. Pero hay algo que yo ya dije en una conferencia anterior, que también nos hemos vuelto bastante estrictos, y es el tema de la alimentación. Nosotros sabemos que hoy en día la alimentación genera mucha enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque comemos muy mal, cometemos excesos. Yo no soy extremista de decir yo no voy a consumir harina en mi vida, porque sí, de hecho las consumo, pero muy minimizado. Los lácteos igual y los azúcares igual. ¿Por qué? Porque estos tres alimentos, entre comillas, blancos, son los más inflamatorios que existen. Entonces, si yo estoy cursando una enfermedad como una artritis y tengo un exceso de consumo de lácteos, de harinas y de azúcares, estoy contribuyendo a esa inflamación generalizada. Entonces, la salud no debe quedar solamente en manos de un producto, en este caso estamos hablando de la pitoxina, sino que tenemos que ayudar, o el paciente tiene que ayudar y poner algo más de él, tiene que empoderar su salud y decir, bueno, yo quiero tener una mejor calidad de vida, quiero poder levantarme sin dolores. Entonces, lo primero que tiene que hacer es minimizar el consumo de esos productos, de esos alimentos. Y recomendamos un tratamiento mínimo, y estamos hablando en general, ¿no es cierto?, no vamos a ahondar en cada punto particular, pero un tratamiento mínimo para artritis, artrosis, fibromialgia, problema nerviosiático, manguito rotador, un tratamiento mínimo de 2 meses, donde en general nos centramos en el consumo diario, o sea, todos los días las gotas sublinguales a la mañana y a la noche, el uso del gel en las áreas más, con más dolor, y 3 veces a la semana pequeñas dosis de apitoxina subcutánea. ¿Está bien? Eso, a rasgos generales, es como iniciamos los tratamientos. Después los podemos ajustar. No todos los pacientes son iguales. Algunos necesitan menos cantidad y otros necesitan más cantidad. Pero eso es un tema a evaluar con cada paciente. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos al paciente que venga 3 veces por semana a la consulta para hacerle una aplicación? Y no, porque es inviable. Yo le puedo decir a la señora que vive a 5 cuadras del consultorio, pero nosotros tenemos una distribución que va desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. O sea, sería medio complejo pretender que el paciente vaya a cada centro. Entonces, lo importante es poder orientar, guiar y acompañar en el tratamiento a cada persona y que lo pueda hacer en su casa, ¿sí? Obviamente que lo va a iniciar un profesional de la salud, pero luego darle la posibilidad de que esa persona lo continúe en su domicilio y que sea lo menos estresante y que se concentre en hacerlo en forma ordenada. La pitoxina, en forma ordenada, el uso, siempre hace bien. A mí hace muchísimos años un prestigioso médico de Argentina me dijo, mira, Carlos, la pitoxina puede hacer una sola cosa. Y yo me quedé un poco preocupado de cómo una sola cosa. Sí, lo único que puede hacer la pitoxina es bien. Entonces me dijo, bueno, puede hacer todo, ¿no? De ahí que la pitoxina siempre nos va a ayudar en los tratamientos para el dolor. Siempre nos va a ayudar. Cuando uno tiene esa respuesta, mire, ingeniero, no me está haciendo efecto. Bueno, está bien, deje de usarlo una semana. A la semana el paciente lo empieza a usar de vuelta porque se da cuenta que realmente le está ayudando. ¿Y dónde lo nota? Duerme mejor, se siente con más energía, tiene más movilidad articular y el dolor siempre va a ir disminuyendo. Más tiempo, menos tiempo, pero siempre va a ir disminuyendo. Cosa muy, muy importante. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuándo voy a empezar a sentir mejoría? Y la verdad que no lo sé, pero en el 80% de los casos, en los 2 primeros días se ve una gran mejoría. Gran mejoría. Y una mejoría se puede ver
si no apareció los primeros días, en la primera semana. De vuelta, estamos hablando en términos muy generales, no estamos hablando en cosas particulares en donde tengamos que ajustarnos. En líneas generales, el tratamiento del dolor, el dolor crónico, el dolor agudo, se puede hacer de esa manera. Gotas sublinguales de efecto sistémico, gel y apitoxina inyectable de uso local. Eso realmente funciona muy bien. Y lo que yo trato es de hacer el tratamiento lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente se empodere y que la gente pueda resolver sus cosas sin tanta dependencia del terapeuta, del médico, del enfermero, del kinesiólogo. Eso es un poco la contracara, ¿no es cierto?, de la industria farmacéutica, donde genera una dependencia muy fuerte. No estoy en contra de la industria farmacéutica, simplemente digo que nosotros tratamos de hacer un poco lo contrario, que el paciente se empodere y el paciente sea responsable de su salud. No todo debe recaer en un producto y en el terapeuta. Si el paciente mejora su alimentación y si el paciente empieza a ser prolijo en los tratamientos, siempre llega la mejoría. Bueno, estoy recibiendo muchos saludos y la verdad que es un placer. No, por supuesto, no me voy a poner a nombrar a cada uno porque no terminaríamos en mucho tiempo, pero muchas gracias a toda la gente que me está saludando de distintos países. Hay muchísimos que los conozco, muchos no, pero igualmente mi agradecimiento. Por otra parte, quiero dejar abierta la posibilidad, y usted, David, me dirá el tiempo que me queda, para que a mí me consulten o que me aconsejen en el momento que ustedes lo consideren. Yo vivo para trabajar en pos de que se difunda el uso de los productos de la colmena. En mi caso, conozco un poco más del tema de la pitoxina, para ayudar a millones de personas que están realmente pasándola muy mal y que no encuentran realmente una solución. ¿Esto es una solución infalible? No, no lo es una solución infalible, pero ayuda mucho sin dañar, que es lo que hacen los juramentos hipocráticos cuando se reciben de médico y por ahí eso se olvida. En el caso de la apiterapia, realmente se cumple con el juramento hipocrático en donde siempre vamos a ayudar sin dañar, y eso es muy importante. La mejor manera de difundir es hablar a la gente en común. Por eso es que muchas de mis charlas están orientadas en forma muy sencilla al público en general. Quizás hoy en día, en esta charla que estamos teniendo ahora, hay muchos especialistas, muchos terapeutas, muchos apicultores que saben mucho del tema y quizás les parezca que mi conferencia sea un poco liviana. De hecho, puede ser que lo sea, un poco porque no tenemos tiempo y otro poco porque a mí me interesa mostrar el lado de la apiterapia, como dice el doctor Stangasio, la parte de la apiterapia pesada, la apiterapia dura con el uso de la pitoxina, pero hacerlo más fácil para la gente en general. ¿Y por qué digo esto? En la Argentina hay muy pocos profesionales de la salud que manejen el tema de la apiterapia. Entonces, ¿por qué vamos a negarle la llegada de una posible ayuda y solución a muchos problemas de la gente? Porque le decimos, no, si usted no se atiende conmigo personalmente, yo no lo puedo asistir. Sí, nosotros tratamos siempre de asistir, ya si esté en Tierra del Fuego, a más de 2.000 kilómetros de mi casa, o esté en el mismo pueblo que yo. Por eso creo que es muy importante la función que cumple la apiterapeuta, no solamente colocando una abeja o colocando una inyección o dando un propóleo, sino también ayudando a la distancia. Que hoy en día, con todo este problema que estamos viviendo y donde se ha complicado viajar, se ha vuelto muy, muy interesante la ayuda a distancia. Tenemos que estar dispuestos a ayudar a la gente a la distancia,
Porque yo, por ejemplo, hace 1 año y medio que volví de México después de quedar atrapado en la pandemia y no poder regresar en un vuelo humanitario a mi país después de 2 meses de permanecer sin saber qué hacer. Y dije, no, yo tenía previsto muchos viajes en los cuales me encanta compartir lo que puedo aportar y aprender. Y eso se terminó durante casi 2 años ya. Entonces, tenemos que estar abiertos y dispuestos a ayudar a la distancia. Aquí vi una consulta acerca de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple no es una patología que nosotros tratemos en forma muy habitual, pero en la poca experiencia que tenemos nos ha dado excelentes resultados, con la aplicación de pequeñas dosis a los costados de la columna. Lo digo así en líneas generales porque justo vi la consulta. Entonces, aliento a todos los terapeutas, apicultores, terapeutas, médicos que estén en estos grandes grupos y tan interesantes grupos, a ayudar a la gente a la distancia. Siempre la vamos a poder ayudar. Siempre se puede dar un poquito de la experiencia para poder mejorarle la calidad de vida. Nosotros que tenemos mucha publicidad por las redes sociales, tenemos 300 consultas diarias, ¿no es cierto? Todas vía redes, y realmente hay muchísimo problema de dolor en todos lados. Dolor articular, dolor muscular, y nosotros tenemos las herramientas para ayudar, en forma presencial o a la distancia. La apitoxina, ya sí la apliquen con la abeja, que ya ahí sí hay que estar, porque no lo puede hacer cualquiera, o con una jeringa de insulina aplicado en los puntos de dolor, podemos ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de las personas. Y los sigo invitando también a que informen. No se queden solamente con la transmisión de información hacia la gente que está en el tema, porque quizás aquí la mayoría de la gente conoce de esto, pero hay gente que no puede acceder a este tipo de charlas, de conferencias y todo esto que están haciendo ustedes a través de las asociaciones, y hay que abrirse a la sociedad, hay que abrirse a la comunidad. Por eso es que a mí me gusta tanto hablar por radio, y estoy hablando a un público que quizás no conoce nada, pero que uno le abre las puertas de una terapia que realmente es maravillosa, y esa es la apiterapia. Y como yo digo siempre, todos los productos de la colmena son excelentes para mejorar la salud, pero lamentablemente el paciente quiere que se le vaya el dolor rápido, y la apitoxina es una herramienta realmente muy, pero muy fuerte. Nosotros ya hace más de 30 años que estamos en la producción y fabricación de los productos. Tenemos nuestras distribuciones en varios países, empezando desde México y llegando hasta Argentina, pasando por algunos países intermedios como Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Tenemos que retornar a Chile, estamos también en Uruguay. La gente da una respuesta excelente a este tipo de tratamientos, y llegan gracias a la información que reciben, que lamentablemente todavía estamos un poquito limitados, porque los grupos, si bien son importantes y son grandes, quizás todavía no tenemos la llegada a el gran público, que es la gente que no tiene ni idea de todo esto que podemos hacer nosotros. Yo los invito, y siempre voy a tratar de responder lo que pueda responder. Trato de ser muy honesto en este sentido. Si no lo sé, le voy a decir no lo sé, o no tenemos experiencia en esto, pero que me escriban WhatsApp o que me escriban mail, para mí es un honor que me lleguen una consulta. David, no sé, yo eso es un poco lo que quería contar. Fue todo lo que estoy diciendo en forma muy superficial, ¿no es cierto? Sin entrar mucho en detalle de nada, porque no dan los tiempos, pero quedo a su disposición para las preguntas o para lo que ustedes digan. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Una excelente charla. Hemos recibido muchísimas preguntas de
de todo tipo relacionadas con el veneno de abejas. Y yo quisiera comenzar, bueno, Carlos, primero que todo, las personas que quisieran contactarte, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Qué número les podemos dar o alguna red social que tú manejes? Miren, donde más interactúo con la gente y me resulta más cómodo es vía WhatsApp. Si ustedes pueden poner mi número personal, en el cual yo atiendo todas las consultas y comercialización, es el más 549 2355 47 6605. No sé si podemos compartir la pantalla. Exactamente. ¿Está bien escrito? Perfecto, perfecto, David. También pueden visitar mi página web, que es www.apisargentina.com. Ahí hay mucha información de los productos, hay información científica muy interesante. Pero bueno, yo creo que a la gente siempre le interesa más hacer la consulta en forma personal y de eso me ocupo, de eso me lleva varias horas del día, que lo hago con gusto porque es lo que me gusta. Exactamente, esa es mi página web. Y mi WhatsApp me pueden escribir cuando quieran o llamar, yo no tengo ningún inconveniente. Si no atiendo es porque justamente estoy ocupado o estoy viajando, pero en lo posible siempre trato de interactuar con la gente porque creo que eso es lo que nos hace más humanos. Está silenciado su... Ya, perfecto. Bueno, igual vamos a volver a colocar los datos de contacto hacia el final nuevamente para las personas que estén interesadas. Bueno, Carlos, sobre el tema del uso del veneno de abejas en época de pandemia, por ejemplo, el veneno de abejas inyectable, ¿cuál ha sido su experiencia cuando existe estas barreras y estas dificultades para trasladarse, por ejemplo, al consultorio del apiterapeuta que aplica el tratamiento inyectable? ¿Cómo fue su experiencia en este caso? Mire, realmente yo me llevé una sorpresa, porque comprar un producto natural inyectable sin iniciar el tratamiento con un experto es un tema. Pero no sé a qué atribuirlo, La gente ha confiado muchísimo, y de hecho, desde marzo del 2020, que se inició todo este problema, al día de hoy, las ventas se cuadruplicaron. Y fue todo por Facebook, WhatsApp, Instagram. Entonces, para mí fue una sorpresa, porque para mí la manera de llegar a la gente era ir. Yo iba a Perú, iba a Bolivia, iba a Chile, iba a Paraguay, iba a México, a El Salvador. Estábamos continuamente viajando, continuamente dentro del país, y era la manera en la que yo llegaba y podía explicar en forma presencial y hacer la demostración. Desde el momento que no pude viajar más, y ya 1 año y medio donde solamente me he movido dentro del país, pero ni siquiera a reuniones, porque no se podían hacer reuniones, hemos hecho algunas conferencias vía Facebook Live, y yo dije, bueno, se nos van a caer las ventas realmente, se van a caer los tratamientos, la gente no va a confiar a la distancia, no va a confiar en que yo le cuente por un Zoom cómo hacer el tratamiento. Bueno, la sorpresa fue mayúscula. La gente pasó a confiar muchísimo. Quizás también hace muchos años que estamos en esto y dentro del pequeño nicho de mercado que se maneja, más o menos nos conocen. Entonces, realmente fue increíble y al día de hoy seguimos con un nivel de venta muy alto, muy bueno, que a mí sinceramente me sorprende. Y a mí me sorprende estando en mi pueblo sin moverme prácticamente. Porque yo estaba acostumbrado a que la venta la generaba a través de los viajes, de las conferencias en forma presencial, las demostraciones en forma presencial, y realmente me sorprendió. Entonces, en este año y medio, casi 2 años año y medio de pandemia, la gente ha confiado mucho
mucho en la pitoxina, en nuestro asesoramiento, y no nos hemos defraudado con el trabajo, al contrario. Ha sido una sorpresa enorme ver que se cuadruplicó la gente que está interesada y que empieza los tratamientos a distancia, ¿no es cierto? Entonces, el asesoramiento va por estos medios. Lamentablemente no nos queda otra alternativa y la gente parece que confía. Carlos, ¿y cómo fue la experiencia tuya en esa asesoría remota, por ejemplo, para el tratamiento inyectable? Si era un paciente que requería su aplicación ya de forma, digamos, pues parenteral, obviamente, ¿cómo fue tu experiencia en ese caso? ¿Cómo hacías esa asesoría y al final cómo podía hacerse ese procedimiento? Bueno, ahí es donde yo, si me pongo del lado del paciente que está intentando iniciar un tratamiento, la verdad que dudaría mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Bueno, le explicamos en forma muy breve, porque yo explico en forma muy cortito, muy breve, porque normalmente estamos acostumbrados a leer poco y eso poco tiene que estar muy claro. Por un lado eso. Segundo, enviamos videos demostrativos de cómo se realizan las aplicaciones. Tercero, les enviamos las jeringas más adecuadas para los tratamientos. En este caso nosotros utilizamos, no es propaganda, porque no me la regala BD, utilizamos este tipo de jeringa con una aguja de 6 milímetros, muy pequeñita, y eso ya da confianza. Nosotros le mandamos la jeringuita, cómo lo tiene que usar. Tercero, cuando la gente a mí me dice, no, yo inyectable no. Bueno, está bien. Yo quiero solamente el gotero. Discúlpeme, pero si usted tiene una artrosis de rodilla y no puede caminar, si yo le vendo el gotero, lo estoy estafando, porque no le va a servir, ¿sí? Va a ser insuficiente. Entonces, le digo, sinceramente, no gaste, porque con el gotero solo, si usted tiene miedo, bueno, siga con el analgésico antiinflamatorio, que ya de hecho veo que le va mal. Vos sabés que esa forma, un tanto chocante y un tanto hasta pedante, me escucho y pido disculpas, la gente dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer para aplicarme? Mire, si es en la rodilla, en el hombro, en la mano, en la muñeca, lo puede hacer usted mismo. Y si no se anima usted mismo, llame a un enfermero o enfermera amigo, conocido, que se lo va a hacer. Ponga en contacto a su enfermero, enfermera, amiga que lo va a aplicar. Póngalo en contacto conmigo, yo le explico. Y realmente yo no sé si la gente está necesitando confiar en alguien o confía directamente, pero es increíble que salen 20 hasta 30 tratamientos por día de la empresa enviados a distintas provincias de mi país, más lo que se vende afuera, ¿no es cierto? Fuera de mi país. En México, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en El Salvador, que también tuve el gusto de estar. Y eso ha generado que haya muchísimos comentarios positivos en las redes sociales. Y esos comentarios positivos de miles de personas, porque, bueno, no es que a mí me siga tanta gente porque yo sea bueno, no. Yo pago en Facebook, por ejemplo, e Instagram, y mi publicidad sale mucho en varios países, y tengo la suerte de que los comentarios son buenos. Y la gente se fija hoy en día ¿en qué? En que está buscando algo, porque lo que está haciendo desde hace 10 años con el médico o con los analgésicos antiinflamatorios y corticoides no le da resultado. ¿Sí? Eso ya es una ayuda para mí. Y segundo, los comentarios positivos a lo largo de todos estos años, porque si bien se cuadruplicó la venta durante la pandemia, yo venía haciendo propaganda en las redes sociales desde hace 3 o 4 años. Entonces ya había miles de personas que nos seguían, que nos veían y que habían probado los productos. Amén de todos los grupos de WhatsApp. Entonces, cuando usted me pregunta cómo es que se genera esa confianza para que el paciente a la distancia acceda a un inyectable, fue de esa manera. Se le dan todas las instrucciones correctas,
Mucha gente se lo aplica solo, mucha gente recurre a un enfermero que va a la casa o ellos van a la casa de un enfermero o enfermera y el resultado es después el que habla. Si le da resultado, lo comenta con la vecina, con la amiga, con la tía y a nosotros nos terminan comprando familias enteras. Entonces, de esa manera, yo vi que la gente está necesitando de un asesoramiento que sea cierto, honesto. Yo me puedo equivocar totalmente, pero no va a ser adrede. Necesita de un buen asesoramiento, necesita ver que mucha gente lo haya usado y le haya dado resultado, y eso también es otra herramienta importantísima, porque a mí no me gusta poner una persona que dé un testimonio, me parece que no es creíble, pero sí es creíble que haya miles de comentarios buenos, ¿sí? Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Los cientos y miles de comentarios positivos que hay, por ejemplo, en Facebook. En mis páginas Facebook, yo tengo 2 páginas Facebook, una es Ingeniero Carlos Litwin y la otra es APIS Argentina, como la página. Esas 2 páginas funcionan en todos los países y realmente el comentario que hay en las páginas genera mucha confianza. Eso ha sido todo lo que nosotros nos hemos apoyado para que la gente confíe y lo haga los tratamientos. Excelente, excelente, Carlos. Eso quiere decir que, digamos que se logró hacer como todo el protocolo para que la persona pueda hacer el uso del veneno de abejas a distancia y de forma segura. Y luego lo que usted dice, los resultados son los que hablan por sí solos. Entonces, para que sea seguro, hay una cosa que usted dijo durante la charla que me pareció supremamente interesante, Carlos, y es que en 30 años ya usted viene trabajando en su empresa con la pitoxina, no ha tenido un solo caso de shock anafiláctico. Y eso es muy interesante porque en este protocolo que usted le debe enviar a las personas que adquieren sus productos, esa prueba de sensibilidad, esa prueba de alergia que se deben hacer antes del uso del veneno de abejas está muy bien hecha. Es un protocolo bien hecho que permite que el tratamiento sea seguro. Exacto. Exactamente. Bueno, tenemos entonces a Rodrigo, que tiene una cantidad impresionante de preguntas con su audiencia. Tienes la palabra, Rodrigo. Sí, muchas gracias, David. Carlos, bueno, primero y principal, felicitarte, una gran conferencia. Gracias. Y lo bueno que tienen estas plataformas, a diferencia de hace 15 años que nosotros nos conocemos, es que, quien sabe, antes uno podía dar una conferencia en un determinado lugar y era para un determinado sector. Cuando nos conocimos era para el sector de los apicultores. Seguramente has recorrido el mundo dando conferencias para apiterapeutas. Y bueno, lo que hacen estas plataformas es tratar de unir a los apiterapeutas, a los apicultores y al público en general. Muchas veces, y me voy a poner del lado de los apicultores, porque así lo hacemos más ameno, David, en la parte que tiene que ver con la medicina, vos no vas a dar un mix de muchas cosas y yo voy a hablar por parte de los apicultores. Y la pregunta siempre de los apicultores fue, la pitoxina, ese famoso oro blanco que dijiste que te quedó grabado, ¿es rentable? ¿Con cuántas colmenas? Vos en tus 30 años, ¿alguna vez te dio pérdida? Porque hay veces que te dicen, no se vende en ningún lado. Hay veces que yo les contesto y le digo, tómense en el trabajo de buscar un nicho, no les van a ir a golpear la tranquera a buscar el material. En tus 30 años, ¿qué le podés decir a los apicultores? ¿Es rentable? Porque podemos hacerlo hasta con los pequeños apicultores, estos valores agregados, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Ahora, voy a ser muy sincero, ¿no es cierto? Porque no me gusta generar falsas expectativas. Es cierto que el mercado sigue siendo muy pequeño, ¿sí? Y que si 1 gramo de veneno de abejas se vende en la Argentina en 8.000 pesos argentinos, que son más o menos $45, digamos que no es despreciable. 8.000 pesos 1 gramo lleno de combustible en mi camioneta. O sea, no es despreciable.
Ahora, sí es demasiado pequeño todavía el mercado como para decir, me dedico a producir apitoxina pura y exclusivamente. Yo por eso al principio dije, es una alternativa que los apicultores deberían aprovechar. Y cuando digo esto, yo empecé produciendo veneno de abejas para vendérselo a alguien. Y sí, fue muy difícil encontrar ese alguien, porque mandé muestras a Francia, a Uruguay, a Alemania, y no podía vender ni medio gramo. Me gastaba el dinero en envíos. Hasta que el profesor Urtubey, de Farmacia del Lago, de Termas de Río Hondo, me ubicó y me empezó a comprar. ¿Sí? O sea, me llevó a encontrar al profesor Urtubey que me compre unos 10 años. O sea, yo tuve 10 años que no sabía qué hacer con la apitoxina porque no encontraba a nadie para vendérsela. Pero como parece que soy bastante porfiado o estaba muy convencido de lo que hacía, apareció el profesor Urtubey que me empezó a comprar cantidades que a mí me servían. 5 gramos, 10 gramos, 8 gramos, 14 gramos. Y el profesor Urtubey, que es una persona con muy buen corazón, me recomendaba en otro lado, entonces podía vender a algún otro grano. O sea, fue un trabajo largo. Y voy a ser muy sincero también, es mucho mejor negocio fabricar un producto con apitoxina y venderlo que vender la materia prima. Pero eso se da en todos los rubros, ¿sí? Es mejor vender la miel envasada que venderla en tambores. Pero claro, hay un trabajo que el apicultor no está acostumbrado a hacer, y es salir a vender. Salir a vender es más difícil que producir. A mí me resultó más difícil vender que producir. Entonces, yo para poder vender, primero tuve que aprender a fabricar. Y segundo, tuve que aprender a cómo venderlo, a cómo llegarle a la gente de manera tal que confiaran en el producto, que confiaran en mí. Por supuesto, tuve muchos maestros, mucha gente importante que a mí me aclaró el panorama. Y lo tengo que nombrar al profesor Urtubey, lo tengo que nombrar al doctor Julio César Díaz, que yo creo que es la persona que más sabe de apitoxina, sí, yo me animaría a decir en el mundo. La experiencia que tiene el doctor Julio César Díaz, y lo tenemos acá en Argentina, es maravilloso, maravilloso. Lo admiro y lo aprecio un montón. Hoy me respondió un mail, una consulta, porque es una de mis fuentes de consulta, una persona maravillosa. Entonces, para poder decir, bueno, voy a vivir de tal cosa, y realmente es un camino largo, a mí se me hizo difícil. Yo puedo decir que yo empecé a vivir de la apitoxina hace 5 años, y hace más de 30 que me dedico. O sea, no fue nada fácil, tuve que viajar mucho, aprender mucho, pasarla mal mucho, no poder cubrir los cheques, un montón de cosas que sí, me marcaron, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque hice algo que estaba muy poco explotado. Y si yo lo puedo hacer cualquiera que tenga ganas de hacerlo. ¿No es cierto? A mí no me diferencia de nada, de nadie. Sí tuve suerte en dar con la gente justa. El profesor Urtubey, que medio me eligió a mí, primero como proveedor de apitoxina y después para venderme su laboratorio, su farmacia, tuve suerte. Yo tuve algún gramo de suerte. Pero después fue remar, como decimos acá, en dulce de leche, porque las redes sociales no existían, entonces era muy difícil llegar a la gente. Por eso que yo me acostumbré a viajar e ir a todos lados. Yo he viajado 17 horas desde el Golfo de México hasta Jahualulco, cerca de Guadalajara, y había 4 personas en mi charla. Uno de ellos estaba borracho. Y yo decía, ¿qué semejante esfuerzo hice en ese viaje desde Álamo, en el Golfo de México, hasta Jahualulco, 17 horas de colectivo? Y resulta que hoy en día la persona que organizó esa charla es uno de mis mejores clientes en México, el señor Carlos López, que es un apicultor bastante importante. Entonces, sí, hubo mucho esfuerzo, anduve mucho, tuve la necesidad imperiosa de andar para hacer conocer y lo tenía que hacer andar. Poder vivir, yo no estoy hablando de acá de hacer millones ni de nada, poder vivir. Y la experiencia fue maravillosa. Tuve que sacrificar mucho tiempo de mi familia. Yo llegué a estar 5 meses
viajando durante el año, pero no viajando acá a 300 kilómetros, a 7.000 kilómetros, en donde quedaba mi familia esperando y con chicos. Fue duro, pero la apicultura, la apiterapia y la apitoxina me ha devuelto todo con creces. Y hoy en día es maravilloso. Sí, igual estamos hablando de un producto más de la colmena. A ver, no vamos a decirle que el apicultor que es mielero deje toda la actividad para dedicarse a esto y al que hace otra cosa dedicarse a esto, sino que es un valor más que le puede agregar. Y Exacto. sobre ese tema, en tus 30 años, llegando ya ahora a la actualidad, ¿se necesita mucha documentación? ¿Te exigen muchas cosas para ser vos como productor o un productor para poderte vender a vos su materia prima? Porque supongo todo lo que usás es de producción propia o le compras a terceros. No, yo di muchos cursos y de los muchos cursos que di quedó muy poca gente que produce, y aquí en la Argentina tengo dos apicultores en la provincia de Santa Fe que producen y venden, yo les compro. Otra gente en América, que hay cerca de donde estoy yo, cerca de Villegas, hay otro apicultor que produce y también le compro. En México tengo algunos productores que también han hecho el curso conmigo y les compro para México. Por ejemplo, a Manuel Ruiz, que está en Tonalá, cerca de Guadalajara. O sea, no hay mucho requerimiento. Yo con un examen organoléptico sé si me están vendiendo algo bueno o algo malo. Es muy sencillo. Y también tengo que decirlo, y es cierto, y es totalmente cierto, que compro muy en base a la confianza, ¿no es cierto? Porque los conozco desde hace mucho tiempo y sé que no me van a mezclar talco con apitoxina. Entonces, que es una mentira con patas cortas, porque quedaría en el primer filtrado el talco que no se disuelve, o la harina que no se disuelve, o la porquería que le pongan. Hoy en día es muy en la confianza. Sí, tengo un gran amigo de Uruguay que ha avanzado un poco más, tienen más análisis y más requerimientos, pero en el fondo es veneno de abejas deshidratado. Y si alguien lo quiere adulterar, muy fácilmente nos vamos a dar cuenta. Así que, por suerte, hay muy buena calidad de venenos en toda América. Perfecto. Entonces pasamos de el veneno de abeja en forma de cristales. Nos contaste que pasaste por el tema sublingual. ¿Cómo ves el futuro inmediato? Porque, digamos, esta pandemia hizo que muchos de estos tratamientos que muchos decían complementarios, externos, no tradicionales, se vuelque mucho la gente ahora. ¿Cómo nos ves al sector que hace apiterapia y a todo el sector que tiene que ver con productos naturales con esto de la pandemia a futuro? ¿Qué nos dirías de acá a 2 años? ¿Cómo nos verías? Mira, yo no he tenido la capacidad de formar grupos ni de estar en asociaciones, pero el trabajo que se está haciendo a través de esta asociación internacional de apiterapia, en donde, ya te digo, tanto los amigos de México como Angélica y Gustavo, que los conozco y son excelentes, David, y hay otros profesionales muy, muy, muy interesantes, yo creo que están haciendo un trabajo excelente. Por supuesto que no es fácil, es lento, no hay que desalentarse, pero el futuro es muy bueno, y les voy a decir algo más. Yo estoy trabajando con un gestor para llevar esto al MAT y seguir avanzando en el tema de las aprobaciones, y hoy en día hay 2 factores muy importantes. La industria farmacéutica está mirando a los productos biológicos, a los productos naturales, con mucho, mucho más cariño que antes. ¿Por qué? ¿Porque es un gran negocio? No, en realidad, hasta el día de hoy no es un gran negocio,
porque lo que gana un laboratorio haciendo un analgésico antiinflamatorio es sideral a lo que puede llegar a hacer con la pitoxina. Pero hay tanta presión social y hay tanta aceptación en la sociedad que eso juega muchísimo también a favor de los productos naturales. Y los productos de la colmena, como dije al principio, están tan bien vistos, tienen tanta historia. Recuerden que hay momias de más de 4.000 años que fueron embalsamadas y el principal producto que se utilizó fue el propóleo. Recuerden que hay tumbas de más de miles y miles de años donde había vasijas con miel y la miel estaba inalterable. Entonces, son productos muy confiables, en donde a la gente no se la puede engañar, no se le puede decir que no sirven. Entonces, aunque mal les pese, tienen que incorporarlo y el futuro es bueno. Y acá la respuesta a tu pregunta, Rodrigo, el futuro es muy bueno. ¿Por qué? Porque los productos naturales, y nosotros tenemos la suerte de estar metidos en los productos naturales que nos provee la abeja, el insecto más creíble del mundo, entonces es muy bueno el futuro, es muy bueno. Y lo que está haciendo esta red internacional de apiterapia con Gustavo, Angélica, con David y con otras profesionales más, es maravilloso. Y espero que no decaiga el entusiasmo porque es maravilloso. Y el futuro es muy bueno. Y hay muchos buenos profesionales, muchísimos buenos profesionales que, bueno, están teniendo, por suerte, la capacidad y la virtud de asociarse. Y te voy a decir algo más que a mí me alentó mucho. Hace 3 años atrás, el presidente de la Asociación de Medicina Biológica de la República Argentina, que es el doctor Alejandro Mazzarini, me invitó a dar una conferencia en la Asociación Médica Argentina. Y yo la verdad es como que te sentís un poquito superado, porque son todos médicos, científicos, con un bagaje muy pesado, que quizás yo no estoy a la altura. Y lo que me dijo el doctor, la verdad que fue maravilloso. Me dice, Carlos, mira, a mí no me interesa mucho si vos sos ingeniero, apicultor, terapeuta o panadero. A mí me interesa lo que nos vas a contar. Entonces di una charla en la Asociación Médica Argentina, en la calle Córdoba, y era la primera vez en la historia de la Asociación Médica Argentina que un no médico le daba una charla a médicos. Eso habla, y después me invitó a dar 2 charlas más en su clínica en Río Cuarto, a médicos. Eso habla de la apertura que hay hacia este tipo de terapias. Eso fue muy bueno. Me pasó lo mismo en Guadalajara con el doctor Adrián Tirado Lugo, un catedrático de la Universidad de Guadalajara, que cuando me invitó a mí hace unos años a su clínica a dar una charla, yo le dije, mire doctor, yo le doy la charla y el curso para sus médicos, pero yo no soy médico. Y me miró el doctor Adrián Tirado Lugo, con máster en Moscú y en no sé cuántos lugares más, y me dice, ¿y a mí qué me importa? Dice su título, a mí me importa lo que usted me va a contar. Y eso habla un poco del prejuicio que por ahí tenemos, los que sabemos algo de algo, estoy hablando de algo, me falta muchísimo, pero que nos están abriendo esas puertas importantes para llegar a lugares impensados. Yo hace 2 años atrás estuve en el Congreso Internacional de Traumatología que se hace en el Hilton en Buenos Aires, y la verdad que poner mi stand, que me había salido 200.000 pesos, enfrente del de Abbott, que se había gastado 15 millones de pesos, la verdad que era para salir corriendo, era para irse. Y la verdad que mi stand tenía más gente que el de Abbott. Y Abbott es uno de los laboratorios más grandes que hay en Argentina. O sea, el panorama es maravilloso, volviendo a responder tu pregunta, Rodrigo. Tenemos que seguir informándole a la gente de las propiedades y las virtudes que tienen los productos de la colmena. Ahora me voy con la primera parte de la pregunta para el área de los apicultores y la segunda parte de la pregunta para el público en general. La primera parte de la pregunta va a ser, ¿hay alguna raza o híbrido especial que te guste o que produzca más veneno de abeja? Sí, por supuesto, y recontra comprobado. No puedo hablar de la calidad del veneno. Yo creo que todos los venenos tienen un 50-52% de melitina, un 12% de fosfolipasa, y con eso ya medís la calidad. Pero sí en la producción.
Yo acá en la Argentina, para producir 1 gramo, tengo que recorrerme entre 20 y 40 colmenas. ¿Por qué? Porque en esta zona de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos predominancia de la abeja italiana, es una abeja laboriosa pero muy mansa, no se enoja. Le tenés que pedir por favor que pique, ¿viste? Y que me deje el veneno. A medida que te vas yendo para el norte, son más bravas las abejas, y no te digo nada cuando llegué a El Salvador. En Apiarios Primavera fui a hacer una demostración y con 4 o 5 colmenas sacamos 1 gramo. Pero te puedo asegurar que eran insoportables las abejas, insoportables. Ellos están acostumbrados a trabajar con esa abeja africanizada, súper laboriosa, súper fuerte, pero más mala que una araña, es terrible. Entonces, si tengo que hablar de producción, me tengo que inclinar por una abeja africanizada, porque la cantidad de veneno que produce, no porque tenga más cantidad cada abeja, sino que en lugar de picar 50 abejas, aguijonean 5.000. Entonces, en un ratito... Su grado de defensividad es mucho mayor, eso te genera que en los cristales haya más abejas trabajando en forma defensiva. Exactamente. Entonces, para sacar 1 gramo necesitamos que aguijoneen 10.000 abejas. Bueno, la africanizada en un ratito te aguijonearon 30.000. Entonces, sacás mucha cantidad. Sacás mucha cantidad en muy poco tiempo. Perfecto. Y ahora vamos a la parte de la gente, digamos, común, público en general, que nos está viendo por todas las plataformas. Una edad mínima, un niño, ¿a partir de qué edad se le puede aplicar apitoxina? Supongo que, digamos, me vas a decir, depende qué tipo. Empecemos por la sublingual y después por la que es por medio de aplicación inyectable, ¿sí? ¿Hay una edad mínima que vos recomendás? Mirá, yo la experiencia que tengo es con niños de 2 años en adelante. Más chiquitos no me llegó, pero les voy a contar una experiencia maravillosa que tuve en Puebla hace unos años en una clínica de un señor colombiano, no me acuerdo el apellido. Llegó una señora con una nenita en brazos de 2 años y medio y me dice, mire, no puede caminar, tiene una rigidez articular, está diagnosticada como artritis, pero no sabemos si es artritis, no sabemos qué le pasa, está medicada con varios medicamentos que realmente le hacen bastante mal al estómago y al hígado. Pobrecita la nena, daba mucha pena una nena de 2 años y medio que no pueda mantenerse parada. Me dice, ¿por qué no le inyecta las rodillas? No, le digo, discúlpeme, pero no la voy a inyectar, es muy chiquita. Vamos a hacer una cosa, empecemos con las gotas sublinguales y después vemos. Bueno, esa nenita, eso fue en el mes de marzo del año, yo creo que haber sido el 2018, 2017, hace 4 o 5 años atrás. Hizo el tratamiento con apitoxina sublingual. Yo a los 2 meses volví a Puebla a dar otra charla, creo que fue en Masalle, que es una universidad de medicinas alternativas, una escuela de medicinas alternativas, y la señora fue también y me llevó a la nena corriendo. Y la verdad que estaba súper emocionada por la buena resultado que le había dado. En ese problema articular que estaba gestando, que nunca supimos bien el diagnóstico porque los estudios no eran claros, no se sabía qué le pasaba. Otra nena de 7 años de edad sí también estaba diagnosticada, pero más preciso, con artritis reumatoidea juvenil. Y también empezó con las gotas sublinguales y mejoró de una manera muy rápida. ¿Y por qué? En realidad, la apitoxina, cuando menos intoxicado está el organismo, más rápido actúa. Por eso es que yo insisto tanto en la alimentación. La gente se tiene que desintoxicar. Mientras más desintoxicado está, más rápido va a ser el efecto del tratamiento con apitoxina. Entonces, volviendo a la pregunta, en niños de 2 años hacia arriba hemos tenido muy buenos resultados con las gotas sublinguales. Perfecto.
Y ahora vamos también para los apiterapeutas y público en general. Cuando hablamos de apitoxina inyectable, tenés distintas dosificaciones que, no sé, digamos, las tienen con X, si nos puedes explicar un poquito eso. Y las sublinguales también tienen el mismo rango de dosificación. Sí. Estamos hablando de una apitoxina. Nosotros en este momento estamos fabricando la 3X. ¿Qué quiere decir 3X? 3X viene de la denominación de la farmacopea homeopática americana. Ustedes saben que en las distintas farmacopeas se le da distintos nombres, pero en realidad es el mismo producto. ¿Qué quiere decir 3X? Una tercera decimal, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que se diluye 1 gramo de veneno seco de abejas, o sea, el veneno de 10.000 abejas deshidratado, en 1 litro de solvente. Esa concentración la traducimos de 2 maneras. En miligramos por mililitro es una concentración de 1 miligramo por mililitro. Si lo llevamos a la parte medida en miligramos. Si lo medimos en cantidad de veneno de abejas, por cada mililitro de esta concentración 3X, está el veneno de 10 abejas. O sea que cuando yo aplico, acá voy a hacer algo más gráfico para que se entienda. Esta jeringa Ahí, perfecto, se ve bien ahí. Tiene medio mililitro de capacidad. Cuando yo cargo esta jeringa con apitoxina 3X, en este caso es esta presentación que tenemos en Argentina, 3X, no sé si se llega a ver. Sí, ahí se está viendo. Cuando yo cargo esta jeringa de medio mililitro o 50 unidades, que es lo mismo, estoy cargando el veneno de 5 abejas. En 1 mililitro tengo el veneno diluido y purificado de 10 abejas. En medio mililitro, el de 5 abejas. Hay un detalle a tener en cuenta respecto del veneno entero, de cómo sale de la abeja, al veneno cuando ya está purificado y procesado. No hay agregados químicos, ¿sí? Sí, la gota sublingual tiene un pequeño porcentaje de alcohol para mantenerlo, ¿sí? Y la ampolla inyectable no tiene ningún agregado químico. Está esterilizado. Pero el proceso de filtrado y el proceso de elaboración hace que varias sustancias, como son la 5-hidroxitriptamina, la histamina, se vean reducidas. Al reducir esto, yo tengo un producto que no arde tanto y un producto que no genera las reacciones desmedidas. Teniendo en cuenta que nosotros hacemos una semana de apitoxina sublingual en donde la dosis se reduce muchísimo por la saliva. ¿Está bien? Y también se atenúa por el alcohol. Entonces, nosotros estamos fabricando apitoxina 3X, que es 1 miligramo por mililitro, o que es lo mismo decir, en 1 mililitro ahí está el veneno de 10 abejas purificado y deshidratado. No sé si más o menos... Perfecto, Carlos. Lo veo ahí a Gustavo. Gustavo, buenas tardes en tu país, buenas noches acá en Argentina, tanto a Carlos como para mí. Te dejamos para que todo el público de tus plataformas o algunas preguntas que les quieras hacerle a Carlos o tú desde México. Sí, muchas gracias, Rodrigo, y también a doctora Vidi, ingeniero Carlos. Bueno, acá tenemos una pregunta que hay en nuestro, que es de, permítame, dice, es de terapia rehabilitación, dice. Comenta que la pitoxina pierde propiedades en contacto con el oxígeno. Dice, esto querrá decir que la podemos
que no la podemos integrar a un tratamiento con ozonoterapia. O sea que pregunta que si el ozono pudiera también degradar o debilitar la pitoxina. ¿Qué podría respondernos, ingeniero? Bueno, nosotros en nuestro centro hacemos tratamientos con ozono y lo combinamos con apitoxina, ¿sí? Pero lo administramos en forma separada, ¿sí? Puede ir una aplicación inyectable de ozono, que tiene que ser hecho por un profesional muy bien formado, porque la velocidad con la que viaja el ozono en el organismo puede llegar al cerebro y puede llegar a ser muy mal. Y por otro lado, hacemos aplicaciones con apitoxina. Cuando se aplican por separado, nosotros hemos visto excelentes resultados, excelentes resultados. Lo que no entiendo de la pregunta es si intentan mezclar los dos productos y aplicarlo a los dos juntos. Eso nunca lo hicimos y la verdad que no lo sé. No sé qué pasaría en ese caso. Sí, muchas gracias. Es posible que el ozono, que es todavía más reactivo que el oxígeno, sí pudiera degradar la pitoxina. Bueno, yo estimo que sí. Sí, bueno, en lo personal quisiera hacerle una pregunta. Digamos, al trabajar con varios gramos de apitoxina, hay que tener extremas medidas de seguridad, ¿verdad? Para evitar un contacto con un veneno muy potente y sobre todo concentrado. Tenemos ahí en un gramo, digamos, la cantidad del veneno de 10.000 abejas. Y en condiciones normales, una exposición a la picadura de 50 abejas o 100 abejas pudiera ser ya potencialmente mortal para un ser humano o más de 100. Pero ¿cómo nos pudiera decir qué medidas para hacer este manejo en laboratorio y de seguridad sobre todo para, bueno, que las personas que nos están oyendo, pues también, si desean trabajar la pitoxina, también tengan en cuenta que necesitan estas medidas de seguridad? Sí, sí, muy, muy importante. Yo ese paso me lo olvidé, pero es sumamente importante trabajar durante el raspado de los vidrios, durante la preparación de las soluciones con máscaras para polvos tóxicos. ¿Por qué? Porque en realidad uno puede trabajar con la pitoxina sin protección unos pocos minutos. ¿Por qué? Porque es tan volátil, que me va a hacer empezar a llorar los ojos, se me va a caer la mucosidad, voy a empezar a estornudar y no se puede trabajar así. Entonces, muy importante su pregunta, Gustavo, para trabajar tanto en la extracción del veneno, cuando ya lo tenemos seco y lo vamos a raspar, aunque estemos trabajando con una cámara de vidrio y nosotros estamos trabajando con los brazos metidos ahí adentro, es muy importante utilizar muy buena protección, como por ejemplo una máscara para polvos tóxicos, porque si no, realmente no te permite trabajar. No es que es peligroso a futuro, directamente es inviable, es tan molesto por lo volátil que es el veneno, que no se podría trabajar. O trabajás un ratito y tenés que dejar. Yo recuerdo en algunas pruebas que hacía al principio, lo hacía en un galpón sin ninguna protección y andaba un perrito dando vueltas. Era una carpintería de mi abuelo, donde yo probaba los primeros intentos de extraer apitoxina y el perro se iba estornudando. Era terrible, y eso que era una carpintería grande, donde había bastante ventilación, pero es medio intolerable. Por eso yo siempre digo, si algún día le quieren arruinar la fiesta a alguien, saquen del bolsillo de un frasquito un poquito de apitoxina, tírenlo para arriba y le puedo asegurar que no queda nadie en la fiesta. Sí, exactamente. Entonces, bueno, algunos han considerado que el veneno de apitoxina pudiera ser considerado incluso un arma biológica por la potencia que tiene, por un solo gramo de todo el efecto que pudiera causar. Entonces, pues hay que extremar precauciones, tanto para la producción y todo el proceso, la purificación y todo. Entonces, siempre hay que extremar
precauciones. Exactamente. Cuidarse porque es muy, muy potente. Estamos trabajando con el veneno de 10.000 abejas, si fuera 1 gramo, suficiente para matar varios caballos, si vamos al dicho. Sí, muchas gracias. Carlos, tengo acá 3 preguntitas rápido y después no sé si David o quiere seguir después Gustavo. Una es, nos están preguntando si hay alguna determinada enfermedad o patología donde no se pueda utilizar la pitoxina, y continuando eso, si se puede utilizar la pitoxina en embarazadas. Bien, mira, nosotros tratamos en la anamnesis que se hace, en las consultas que se hacen, de no utilizarlo en pacientes que están anticoagulados. ¿Por qué? Porque, bueno, la pitoxina aliviana aún más la sangre y puede ser un tanto peligroso. También en personas que han tenido ACV hemorrágicos, también se trata de evitar. Yo creo, porque me pasó una vez con una persona que había tenido un ACV hemorrágico y me insistía tanto que le apliquen el hombro porque no daba más del dolor, y lo hicimos en dosis bajas y lo ayudó, pero en dosis muy, muy bajas. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando hablamos de veneno de abejas y nos referimos al veneno entero de la abeja y al veneno de varias abejas, ahí sí puede ser mucho más peligroso. Pero cuando son dosis muy bajas, controladas, 2 o 3 unidades o media unidad, se puede ayudar en el dolor en esos casos. En el caso de las mujeres embarazadas, por la poca experiencia que tenemos en el caso, tratamos también de no usarlo por el grado de sensibilidad de la embarazada. Tiene una sensibilidad muy alta y preferimos no utilizarlo. Después, no le vemos contraindicaciones. Por ejemplo, a personas que tienen problemas de riñón, y en algún momento se decía, pero no, es información vieja y nosotros hemos visto que no es así, ¿no es cierto? En el transcurso de los años lo hemos utilizado en distintas patologías que teóricamente no era aconsejable y no hay inconveniente, pero siempre en dosis bajas. Perfecto. Para todos, digamos, que nos están viendo de distintos países, bueno, tanto Carlos como yo que vivimos en Argentina sabemos que determinadas palabras en esta época, para que no tengamos problemas, no se nombran, pero vamos a hablar del tema que está sucediendo en este momento. Y una pregunta nos dice si se están aplicando pitoxina y les llegó el momento de vacunarse, si hay que frenar el tratamiento y después, en caso afirmativo, a partir de cuándo de nuevo realizarlo, o si padeció la enfermedad, si se puede seguir el tratamiento o hay que esperar algo para reiniciarlo. Bueno, es una pregunta que se da mucho hoy en estos días. Mire, me voy a vacunar o me vacuné hace unos días. En realidad no hay experiencia. No hay experiencia. Lo que yo les digo es lo siguiente. La pitoxina en esos casos no tiene contraindicaciones. Lo que le están inoculando, que no se sabe qué es, no lo sé, no lo puedo saber. Ante la duda, si se va a vacunar, yo prefiero que no empiecen el tratamiento o que lo discontinúen. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene un efecto adverso, como vemos que está sucediendo, que no va a salir en los canales de televisión, ¿a quién le van a echar la culpa? A la pitoxina. Entonces, para no meterme en problemas, porque la experiencia no la tengo, prefiero decirle, se va a vacunar, Dios lo ayude, pero no use la pitoxina mientras tanto. La pitoxina no le va a hacer mal, pero por las dudas no la use. Creo que se entiende mi concepto. Es perfecto, se entiende. Y las últimas dos, y después ya pasamos con David, porque, digamos, si no, es un tema tan apasionante para todos los apicultores o la rama que nos dedicamos a la apicultura. ¿Mito o realidad el tema de la pitoxina con el HIV?
y después si has hecho tratamientos o qué forma de suministrar para los distintos tumores de cáncer. Bien, dos preguntas interesantes que se dan mucho. En HIV, si bien nosotros tenemos poca experiencia, la poca experiencia que tenemos ha sido sumamente exitosa, sumamente exitosa. Y hemos visto pacientes, y uno de ellos fue bueno, no me había acordado ahora, cerca de Puebla, un paciente que estaba con un estado muy, pero muy delicado, con un HIV pero ya muy avanzado, bueno, que había hecho de todo, pobre, y realmente lo ayudó muchísimo. Tengamos en cuenta que la pitoxina es un antiviral muy potente, es un oxigenador de los tejidos muy potente, entonces el oxígeno mata virus. La oxigenación genera una buena matanza, digamos, de viral, ayuda muchísimo. Pero ¿qué sucede? Se necesitan tratamientos largos. Es como el caso de esclerosis múltiple. Se puede ayudar muchísimo a un paciente con un tratamiento de apitoxina, pero no es un tratamiento de una semana, ni de un mes, ni de 2 meses. Es una continuidad. Se los puede ayudar muchísimo. Cuando me preguntan, ¿me voy a curar o no me voy a curar? Y la verdad que no lo sé, porque depende de cada persona, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que muchas veces se hace. Obviamente que la ansiedad de la gente es querer saber qué va a pasar, pero uno no puede ser tan omnipotente de decirle qué va a pasar en el futuro, porque la verdad que yo no lo sé. Pero que siempre ayuda y en HIV mucho. Yendo a tu pregunta sobre el cáncer, la pitoxina es muy efectiva, pero en pocos cánceres. ¿En qué tipo de cáncer es efectivo? Bueno, en cáncer de mama, por ejemplo, en cánceres de piel, en cánceres superficiales. ¿Y por qué? Bueno, porque uno de los componentes que actúa como un anticancerígeno muy potente es la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2, que es entre un 10 y un 12% del veneno, actúa en el organismo de 2 a 3 minutos, después se desnaturaliza. Entonces, si yo tengo un cáncer de intestino, lo más probable es que no llegue nunca. Pero si tengo un cáncer de mama, sí hemos tenido muy buenas experiencias, excelentes experiencias. Después hay esos tumores que se encapsulan en forma superficial, que pueden ser a los costados, abajo de las costillas. He visto algunos de esos casos, inclusive de un gran comprador de miel del sur de México, y él se aplicaba la pitoxina alrededor de ese tumor, que era como una pelota, era como una naranja, y se le redujo hasta que desapareció. Entonces, la pitoxina funciona, según nuestra experiencia, y también bastante bibliografía, en tumores muy superficiales, internos no se llega. Inclusive hay muchas pruebas a través de apitoxina intravenosa, pero no, pasa lo mismo, no da los resultados que uno quisiera. Perfecto, y te agregaría ahí entonces la parte de ganglios linfáticos, digamos, porque eso estaría, digamos, viste, cuando es un cáncer de mama, ganglios cerca, ¿podrá ayudar? Realmente ahí no hemos tenido experiencia. Perfecto, No te podría decir porque no lo he visto. Y no solamente que no lo he visto, sino que no me lo han contado. A lo mejor por ahí alguno de Gustavo tiene alguna experiencia particular. Bueno, la pitoxina es inmunomoduladora. Actúa fortaleciendo y también en el trabajo en la función que desempeñan los glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, mastocitos, en la inhibición o fortalecimiento de interleuquinas, que son proinflamatorios, y los glóbulos blancos son los que van a ir a señalar o a detectar esas células cancerígenas y generan compuestos como el factor de necrosis tumoral o induciendo la apoptosis, que es una muerte celular programada, que en el caso de las células ya no siguen ¿cómo te diré? Se hacen rebeldes, ya no siguen el ritmo normal
de envejecimiento y muerte, y también cambian los metabolismos. Ellas mismas producen esos, digamos, ácidos nucleicos, esas rutas metabólicas para generar ácidos nucleicos, las bases tiaminadas de adenina, del ácido desoxirribonucleico, la guanina, la citosina, también se van al metabolismo de las pentosas, y de esa forma van formando esos elementos y van desconociendo las hormonas normales que las van regulando. Normalmente una célula pues se divide, pero después de un tiempo también envejece y genera unas señales que los glóbulos blancos detectan y la fagocitan. Los glóbulos blancos también producen unas proteínas que se llaman perforina, que van a perforar y fagocitar estas células que ya no son normales, ya no son viables. Las detectan por métodos naturales. Las células tienden a escapar de esa muerte, quieren ser inmortales, quieren seguir viviendo, reproduciéndose. Ellas mismas van generando esos factores de crecimiento celulares para dividirse, y por eso se forman esos tumores. Pero los glóbulos blancos, la pitoxina los induce a detectar más estas células. Igual como mencionó, la fosfolipasa destruye la membrana celular. La membrana celular de todos nuestros cuerpos, de todos los seres vivos, está formada por 2 capas de proteína, y en el centro están los lípidos, los fosfolípidos. Entonces ahí es donde la fosfolipasa llega y destruye, rompe la membrana, y a la célula ya se rompe, explota. Y de esa forma es como va actuando a nivel de antitumoral, destruyendo las membranas en el caso de la fosfolipasa, y también fortaleciendo los glóbulos blancos, los linfocitos, los A, los T y todos los que intervienen en estos procesos. Muchas gracias. Era algo que Gracias, Gustavo. quería ahí aportar. Bueno, Carlos, ya estamos llegando a la parte final de esta charla. Ha sido muy enriquecedora. Finalmente, quisiera compartir de nuevo tus contactos para que las personas puedan comunicarse contigo, las personas que quieran conocer un poco más sobre tus productos. ¿Tú estás en este momento ubicado en qué país? Yo estoy en Argentina, en la ciudad de Lincoln, que es donde vivo, a 3 horas de la capital federal, que es Buenos Aires. Y de Mar del Plata estoy a unas 5 o 6 horas aproximadamente, que es donde está Rodrigo. Quería agregar algo, si me permitís un segundito. Mi primera incursión, digamos, importante en las redes sociales fue gracias a un reportaje de Rodrigo, que lo colgaste en YouTube y lo vieron unas cuantas personas. Eso fue mi primera, en el 2007, 2008, por ahí. 2007, sí. 2007. El que quiere lo puede ver en Apicultura Sin Fronteras, pone Mercado Internacional de la Pitoxina, y ahí con unos años menos nos va a ver ahí unas canas en esta menos. gran conferencia que diste. Sí, gracias. Así es. Bueno, aquí están los datos de contacto del ingeniero Carlos Lidwin, que fue el ponente en la charla de hoy. Las personas que quieran conocer más de sus productos pueden dirigirse a esta página web, www.apisargentina.com. También se pueden comunicar con él al WhatsApp que pueden ver en pantalla. Y bueno, no sé si Gustavo tenga alguna última pregunta antes de cerrar el programa. Bueno, pues yo quisiera felicitar ampliamente al ingeniero Carlos Lidwin por su dedicación. Tengo conocimientos de varias personas que ha ayudado con cáncer. Una de ellas es familiar de Trini Terrazas, que está en Estados Unidos. Siempre agradece que gracias a la pitoxina del ingeniero Carlos
se curó de un tipo de cáncer y pues ella ahí está también distribuyendo por Estados Unidos. Sí, Alma Terrazas, la hermana de Trini, sí, me recuerdo, sí, siempre fue muy significativo esa recuperación porque era una persona que tenía poca expectativa y de vida y le habían realmente sacado las expectativas. Y bueno, confió mucho en la pitoxina y salió adelante con creces. La verdad que fue una alegría porque es la hermana de una amiga. Así es. Bueno, Carlos, ha sido un placer poder contar contigo en el programa de hoy. Sin duda alguna, eres una de las personas que más conoce este tema del veneno de abejas y de la pitoxina. Esperamos que no sea la última charla en la que puedas estar con nosotros, porque este es un tema bastante amplio, del cual se puede hablar bastante. Aplicación del veneno de abejas en enfermedades autoinmunes, aplicación del veneno de abejas para el manejo del dolor, de la inflamación. Como tú más que nadie, este es un tema bastante extenso. Así que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos y te envío un fuerte abrazo. A Rodrigo y a Gustavo también, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todas las personas que nos están viendo, recuerden que el próximo martes tendremos una nueva charla con otro experto, otra experta sobre otro tema de mucho interés en apiterapia. Muchas gracias a todos. David, ¿Sí? antes que termines, acuérdate que está abierto el diplomado. Sí, el Diplomado Internacional de Apiterapia en su tercera edición, para todas las personas que estén interesadas, se pueden comunicar al WhatsApp que aparece en pantalla, más 57 313 222 5895. Este diplomado viene con muchas mejoras, con más material, con nuevas alianzas, y pues está dirigido a todas las personas que quieran aprender apiterapia, no solamente en la aplicación de los productos de las abejas para el manejo de diferentes enfermedades, sino es un diplomado que también le va a ayudar a muchas personas que quieran desarrollar, por ejemplo, su propia línea de productos de apiterapia. Así que todas las personas interesadas, ahí está el número de contacto y a través de esa línea de soporte les brindaremos toda la información. Este es un diplomado realizado por la Organización Mundial de Apiterapia en alianza con la Red de Apiterapia y Salud Integral México. Perfecto. Bueno, ahora sí, nos despedimos y los esperamos el próximo martes. Un saludo muy especial para todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos, que tengan buenas noches. Gracias, Gustavo. Abrazo a todos. Muchas gracias.